Hoy voy a hablarles de mi harina favorita para cocinar y mi aliada para cuando quiero hacer postres, pancitos, torticas o cosas que quiero que queden aridositas, y es la harina de coco. Muchas personas me han dicho que tienen problemas cuando cocinan con harina de coco porque las cosas les quedan muy secas o porque las masas no les cuajan o se desboronan. Entonces hoy les voy a dar unos tips para que aprendan a usar la harina de coco y les voy a contar un poco de los beneficios de la harina y por qué me gusta tanto utilizarla sobre otras harinas. La harina de coco es un subproducto de la leche de coco. Una vez extraemos la leche de la carne del coco y la filtramos, lo que queda se seca a bajas temperaturas y es lo que utilizamos como harina de coco. Es alta en fibra, baja en carbohidratos y relativamente baja en grasa. Digo relativamente porque la cantidad que usamos es tan poquita que no alcanza a sumar muchos gramos de grasa por porción. Esto me lleva al siguiente punto. Es súper voluminosa. Solamente necesitamos un tercio de harina de coco para reemplazar una taza de cualquier otra harina. En teoría, obviamente que dependiendo de la receta y de la textura que queramos lograr con la harina, pues variaría un poco, pero en teoría un tercio de taza de harina de coco reemplaza una taza de harina de almendras, harina de avena, harina de trigo. Al absorber tanto líquido, da textura y consistencia con mucho menos cantidad que si utilizáramos cualquier otra harina. Otra cosa que me encanta de esta harina es que llena un montón. Si te comes unos pancakes con harina de coco o unos muffins de harina de coco, sientes que quedas súper llena y eso te ayuda un montón a controlar la ansiedad durante el día. Es amable con el sistema digestivo, no tiene gluten, es fácil de digerir, tiene fibra soluble e insoluble, entonces ayuda a mejorar la movilidad intestinal y alimenta las bacterias buenas del intestino. Tiene un índice glucémico bajo, entonces no eleva el azúcar en la sangre y es libre de alérgenos, entonces al menos de que seas alérgico al coco, puedes consumirla sin ningún problema. Muchas veces me preguntan por la harina de almendras. La harina de almendras también es una harina muy saludable, pero tiene bastantes más calorías que la harina de coco. Aquí les voy a mostrar un comparativo de ambas harinas y como pueden ver, la harina de almendras tiene más grasa que la harina de coco. Y acuérdense que cuando cocinamos vamos a necesitar mucho menos harina de coco que harina de almendras, por lo que la harina de coco absorbe tanto líquido. La harina de almendras tiene más calorías y necesitamos usar más cantidad. Un postre, una torta o un pan hecho con harina de almendras seguramente va a tener muchas más calorías que uno hecho con harina de coco. En cuanto a textura, la harina de almendras da un resultado mucho más crocante, más denso, con sabor a nuez. Y la harina de coco da un resultado más suave, más esponjoso, con un sabor un poco más neutro, pero siempre se le siente un poquito el sabor a coco atrás. Ambas harinas se complementan muy bien, por eso muchas recetas utilizan ambas para lograr una textura mucho más especial y va a dar un resultado súper rico y muy saludable. Ahora les voy a dar unos tips para que cuando cocinen con harina de coco no cometan los errores comunes y les queden unas recetas deliciosas. La harina de coco es difícil de mezclar, entonces siempre antes de utilizarla, pásala por un colador para desbaratar los grumos, así vas a ver que se va a incorporar mucho más fácil al líquido. Sigue la receta tal cual y no la modifiques. Me parece súper chévere que experimentes e intentes nuevas recetas, pero las primeras veces que cocines con harina de coco, sigue la receta tal cual mientras le coges el tiro a su comportamiento y aprendes a utilizarla. Tienes que tenerle paciencia a la harina de coco. Tienes que esperar a que absorba el líquido. Al principio parece que la mezcla no fuera a cuajar y eso puede llevarte a querer echarle más harina, pero tienes que esperar a que absorba el líquido y a que cuaje. No le agregues más harina. Así parezca que no fuera a cuajar, la clave está en darle tiempo, en seguir revolviendo, si acaso en dejarla reposar un ratico, pero no le vayas a poner más harina porque si le pones más harina, la masa te va a quedar seca. Eventualmente la harina va a absorber el líquido y va a quedar súper seco, casi que imposible de pasar. Otro tip, y este sí es más común, no la sobrecocines. Trata de cocinarla hasta que se cuaje, pero que siga con una textura esponjosa y suave. La clave con esta harina es tenerle paciencia, seguir mezclando, dejar que se incorporen todos los ingredientes, que se absorba el líquido, si acaso dejarla reposar un ratico y luego volverla a mezclar hasta que todo quede súper bien incorporado
y logremos la textura que queremos para la masa. Sin embargo, es normal que las cosas con harina de coco queden un poquito más difíciles de pasar de lo que estamos acostumbrados. Entonces, siempre que te sirvas tus pancakes, tu muffin o tu tortica, acompáñalo con un vaso de agua, con un cafecito, con una leche de almendras o algo así, porque siempre puede llegar a ser un poquito difícil de pasar. Si te quedó alguna duda, puedes dejarla en los comentarios y no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de los contenidos que subo. Nos vemos la próxima.